Instrumentos para recolección de datos y conceptos de recolección. Uno de los factores fundamentales en cualquier investigación es cómo debemos hacerle para recolectar datos y cuáles son los conceptos que tenemos que considerar precisamente para recolectar esos datos. Es por esto que preparamos esta presentación. Adelante con esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Instrumentos para recolección de datos y conceptos de recolección. La recolección de datos es una de las actividades fundamentales en cualquier investigación. Sea para un proyecto de investigación, sea para la solución de algo que está ocurriendo, etc. La recolección de datos tiene tres movimientos, ¿sí?, que nos deben de permitir seleccionar el instrumento de medición. Aplicar el instrumento de medición, preparar las mediciones obtenidas, obviamente hacer la medición correspondiente, que es asignar los números a objetos y eventos que queremos verificar. Entonces, ¿cuáles son esos tres movimientos en la recolección de datos? Aplicar el instrumento, preparar esas mediciones y hacer la medición correspondiente. Los instrumentos de medición deben reunir dos requisitos que es la confiabilidad y la validez. Esto es, que cada vez que yo utilice un instrumento de medición, el instrumento de medición repita, si es el mismo evento, que repita la misma medida. Esto es, que sea confiable. Y además que sea válido, que esté en un rango aceptable de valores. Por eso es importante que el instrumento de medición cumpla con esos dos factores. Que tenga confiabilidad, que sea confiable y además que tenga validez. La confiabilidad es el grado de aplicación repetida y este debe de dar el mismo resultado cada vez que lo apliques a un mismo evento con las mismas características. Mientras que la validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir, ¿sí? Esto es, ¿qué tan cercano es a la realidad ese valor? Ese es el grado que puede ofrecerme el instrumento. Por ejemplo, si a mí me hablan de la cercanía de un objeto, vamos a suponer lo que ocurrió apenas creo que fue en Salamanca, en donde explota un artefacto, detona un artefacto explosivo. Eso provoca que haya daños, incluso que hubo 2 muertos directos, más heridos. Una de las cosas que tenemos que cuidar ahí, por ejemplo, en una investigación de ese tipo, es verificar cuál fue la ubicación del instrumento al momento de la explosión, porque esto va a determinar el radio en el que afectó, la potencia del mismo, etc. Ya que no se tienen mediciones en el momento, sino que se tienen algunos videos que dejan ver esa fuerza, ese impacto de la explosión, y que en un momento dado son factores que se tienen que determinar para decir qué fue lo que causó la muerte de tal o cual persona, o una afectación, o incluso un daño permanente para otra persona, que puede caer incluso en un litigio de ¿cómo se llama?, solicitud de una pensión vitalicia por un daño permanente. Bueno, ese tipo de cosas pues tienen que ver con, primero, la confiabilidad de que estemos midiendo y que podamos hacer mediciones confiables que se estén repitiendo constantemente, y la otra es que tenga validez, porque si yo digo, es que mira, yo puedo buscar la ubicación en Google Maps, sí, pero si tú te vas a lo que son los conceptos tecnológicos del Google Maps, resulta que ahí te va a dar una distancia mínima de acercamiento a lo mejor de 10 metros. Incluso podría ser de 1 metro.
pero 1 metro en una explosión de este tipo que genera expansión e incluso el impulso de esquirlas que pueden ser dañinas o que pueden incluso matar a una persona, pues 1 metro es mucha distancia. Entonces no va a ser probablemente un dato con validez por la distancia que tiene. Si yo obtengo otros medios de medición, entonces ya tendríamos, por ejemplo, la ubicación en un video, en una imagen, una fotografía, del punto donde se ve en el video que estalla. Entonces ya tendríamos un acercamiento probablemente a lo mejor hasta de 10 centímetros, ya no de 1 metro, ya no de 10 metros. Y eso nos daría una validez mucho mayor de la medición. Esos son los factores que tenemos que cuidar para la medición. Si me voy a ver varios factores, podemos ver, por ejemplo, la escala de Likert. ¿Sí? Y esto nos lleva a tener que ver detalles de la actitud del sujeto en concreto. Se puede representar de forma descriptiva, numérica y gráfica. Por ejemplo, yo puedo hacer una escala de Likert para decir, oye, ¿cuál fue el grado de intervención de cada uno de los, de los sujetos que estaban presentes durante este proceso? Pues que unos traían el paquete, creo que fue en una moto que llegó, entregan un paquete, ellos entregan y al parecer se retiran. No sé si incluso ellos mismos salieron heridos con la explosión del paquete. Al final de cuentas creo que fue un contrato bueno, la contratación de un servicio de entrega por paquetería. O sea, detalles así que se tienen que investigar, y todo eso tendrá que estar en algún lugar y decir qué tan cercano, qué tan lejano, qué tanta culpabilidad puede tener o no una persona, un detalle, una cosa así. Bueno, son los detalles que tenemos que cuidar y que describir de alguna manera en una escala para poder tomar cierta decisión. El otro, por ejemplo, es el escalograma de Goodman, que es otra forma de medición que nos permite medir la claridad de mensajes, descubrir estilos de comunicación, determinar el estado psicológico de personas o grupos. Esto lo pudiéramos tal vez utilizar para analizar cómo es que contactaron este servicio de paquetería, cómo fue todo este tipo, porque fue seguramente por mensajes, ya sea por voz o por mensajes de WhatsApp y cosas así, para que fueran a recoger ese paquete. Que supongo que todo eso ya está súper analizado, y por lo menos eso espero, pero son formas de medición que tienen que estar consideradas para todo este esquema. El otro es, por ejemplo, la observación. Consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o de la conducta manifiesta. Un detalle aquí que podemos ver es, por ejemplo, el incendio ocurrido en Baby O, esta discoteca, en donde pues decían que no tenía que ver con el crimen organizado, cuando pues se observa después por una recuperación de información grabada en disco, de video grabado en disco, que hubo sujetos que se metieron a regar ¿cómo se llama? Solventes para incendiar el lugar. Bueno, esto nos lleva precisamente a observación directa. Ahora, ¿qué tan confiable puede ser la grabación o qué tan editable puede ser la grabación de un video? ¿Qué tanto puede considerarse como una prueba fidedigna de lo que ocurrió? ¿Sí? Para cualquier persona normal o personas que nos dedicamos a cómputo o algo así, pues sí puede ser una prueba, sí, y podemos tal vez ver si hubo edición o no del video. Pero para personas de otro tipo, que no están metidos en el área de investigación o en el área de cómputo, probablemente digan, no, pues es que eso lo hicieron, lo manipularon, ¿no? O sea, esos son los detalles que hay que cuidar y que se tienen que tener perfectamente sustentados. Con base en la observación, entonces podemos incluso lograr algunas pruebas que se conocen como pruebas estandarizadas, que sirven para medir un gran número de variables, ¿sí? Que si son solventes, qué tipo de solventes, debió haber residuo, no debió haber residuo, o qué tipo de residuo llega, podemos encontrar en un área, si se quema gasolina, o si se quema diésel, o si se quema aceite, ese tipo de cosas, o thinner, ¿sí?
Entonces son los detalles que se pueden cuidar y que pueden servir para medir un gran número de variables y que pueden basarse en una observación directa. Si nosotros nos vamos a otras técnicas, son por ejemplo la técnica de Cornell. Aquí nos lleva a la manera, es una manera más conocida de analizar ítems o las afirmaciones y desarrollar, ¿sí?, un escalograma, que es la técnica de Cornell Goodman, lo que estaba comentando hace un momento, de 1976, y en ella se procede a 1. Obtener el puntaje total de cada sujeto en la escala correspondiente. 2. Ordenar a los sujetos de acuerdo con su puntaje total, de puntaje mayor al menor, de manera vertical, ¿sí?, descendente. Es una forma de ir analizando para poder plantear un análisis más correcto de la información. 3. Ordenar las afirmaciones de acuerdo a su intensidad, de mayor a menor y de izquierda a derecha. Eso es una estructura que se plantea. Ojo, estoy hablando de lo que es la cultura, ¿sí?, occidental, o sea, la cultura a la que pertenecemos nosotros. Ustedes se van a la cultura oriental, ellos analizan justo al revés. Y nosotros analizamos de izquierda a derecha, pero ellos analizan de derecha a izquierda. Incluso escriben de derecha a izquierda, ¿sí?, todos sus textos. Esto, ¿y qué tiene que ver esto de que tenga que ver la técnica de Cornell? Bueno, les aclaro que Cornell es una universidad, ¿sí?, de Estados Unidos que tiene un alto prestigio en niveles de investigación y son los que han avanzado en todas estas técnicas. Construir un cuadro donde se crucen los puntajes de los sujetos ordenados con los ítems, ¿sí?, con los factores y sus categorías jerarquizados. Así tendremos un cuadro donde los sujetos constituyen los renglones y las categorías de los ítems forman las columnas. Y esto nos va a permitir analizar qué tanto efecto, qué tanto impacto tuvieron sobre algún evento. Al analizar el número de errores o rupturas en el patrón ideal de intensidad de la escala, o sea, si logró o no logró tal cosa, si quedó a medias, si quedó muy lejos, y ese es el tipo de análisis que podemos lograr con lo que es precisamente la técnica Cornell Goodman. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. La otra es la codificación de respuestas. Si nosotros hacemos una entrevista directa, tenemos que codificar, tenemos que buscar cómo analizar esas respuestas. Se codifican igual que la escala de Likert. Los ítems deben tener el mismo número de categorías de respuestas. Pueden aplicarse mediante entrevistas y pueden ser autoadministradas. O sea, tú puedes proporcionar un cuestionario y no tienes por qué estar presente. Simplemente le pides a la persona que lo conteste, que vaya eligiendo cada uno de estos y eso te sirve de prueba para algunas investigaciones. Precisamente investigaciones que tengan que ver con algún caso, con algún delito, con alguna situación, incluso con un trabajo o un proyecto de investigación científica, te van a servir entonces esas entrevistas o esas encuestas como pruebas para poder avanzar, para poder determinar esas características. Si nos vamos ahora a los tipos de preguntas, ¿sí?, vamos a tener entonces la posibilidad de manipular preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que permiten que el sujeto exprese su punto de vista sin ningún problema, ¿sí? Esas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que tienen respuestas muy cortas y que te permiten verificar que el sujeto conteste justo lo que tú necesitas. Si la respuesta que te está dando es lo que tú estás buscando, te va a servir. Si el sujeto divaga y no tiene una respuesta específica cerrada,
entonces realmente esa encuesta no la puedes aplicar con preguntas cerradas, tendrías que aplicarle con preguntas abiertas, te va a generar mayor información, pero el análisis de ese tipo de preguntas va a ser mucho más complejo. Esos son los detalles que tenemos que cuidar con los tipos de preguntas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas con las preguntas cerradas? Bueno, son más fáciles de codificar, requieren un menor esfuerzo por parte de los correspondientes para la toma en menos tiempo. Toma poco tiempo aplicar esas preguntas y resolver esos cuestionarios, analizarlos más bien esos cuestionarios. Mientras que también tienen el problema, las desventajas, es que limita las respuestas de la muestra. En ocasiones, ninguna de las categorías que se describen con exactitud da la respuesta que busca la gente, y entonces tiene que acoplar lo que ella quiere responder a lo que viene ahí. Esas son las desventajas que nos ofrecen este tipo de cuestionarios de preguntas cerradas. Ahora, las ventajas y desventajas de las preguntas abiertas. Son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas. Hay ocasiones que no conocemos qué puede hacer la respuesta, entonces tengo que buscar una pregunta abierta para que el usuario conteste con sus propias palabras. Ahora, sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión, por ejemplo. Sí, pero tiene que ver mucho con la opinión del encuestado. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Son difíciles de codificar porque te ofrecen un abanico de posibilidades en las respuestas que va a ser muy difícil que puedas cuadrar en conceptos específicos. La clasificación es muy difícil y preparar el análisis de las mismas es muy difícil. El nivel educativo puede afectar muchísimo para las preguntas abiertas. Y son personas que no tienen un nivel educativo fuerte, obviamente esto puede provocar que no tenga la manera de expresarse como quisiera, y entonces tus respuestas van a ser muy limitadas. Se pueden presentar sesgos derivados de otras fuentes o de algunos comentarios escuchados. Las preguntas para medir una variable, ¿sí? Y primero tenemos que saber sobre qué variable se va a medir, o sea, qué es la variable que queremos medir. Entonces las preguntas van a ser precodificadas o no. O sea, vamos a ubicarlas encajonarlas en ciertas formas o no. De esta manera podemos decir que las características de una pregunta pueden ser claras y comprensibles, no deben ser incómodas, no deben de afectarle personalmente directamente porque se va a sentir incómodo y no te va a contestar correctamente. Además, deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relación. No deben incluir las respuestas, o sea, las preguntas no deben incluir las respuestas. Hay ocasiones que se incluye dentro de la misma pregunta la respuesta y el usuario lo único que hace es que lee, dice, pues yo quiero contestar eso y lo pone, ¿no? Y entonces copia parte de la respuesta parte de la pregunta como respuesta. No pueden apoyarse de evidencia comprobada. Jamás. Se tienen que buscar cosas de las que realmente no sabemos. Si ya la evidencia está comprobada, ¿para qué lo preguntamos? También existen lenguajes, ¿sí?, adaptado a las características del correspondiente análisis. O sea, hay que tener cuidado con eso porque a veces lo que se conoce como jerga de un concepto, de un área específica del conocimiento, pues no se domina, no se tiene y no hay la forma de que puedan acoplarse esas preguntas porque las características del lenguaje que se usa no corresponde al nivel que le corresponde a ese conocimiento. El cuestionario. El cuestionario es un proceso para construir, ¿sí? Este proceso para construir el cuestionario nos lleva precisamente a cómo deben ser las primeras preguntas del cuestionario, ¿sí? Además, ¿de qué está formado el cuestionario? Otra es, ¿de qué tamaño debe ser un cuestionario? Si tú pones un cuestionario muy grande, nadie lo va a querer contestar. Tenemos que cuidar esas estructuras.
¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? El procedimiento consiste en encontrar y darle nombre a los patrones generales de las respuestas. Por ejemplo, listar estos patrones y después asignar un valor numérico o símbolo a cada patrón para después ser una categoría de respuesta. ¿Qué se recomienda entonces? Analiza cuántas preguntas pretendes hacer. ¿De qué temas principales van a ser esas preguntas? Vamos a suponer que tienes 5 temas principales que vas a desarrollar. Agarra cada uno de esos temas, tema 1, tema 2, tema 3. Acomódalos en el orden que corresponde, que debe de ser. Pero además define el número de preguntas por tema. Para que no importa que sean diferentes el número de preguntas. Puede ser que el tema 1 sea muy extenso y le pongas 5 preguntas. El tema 2 sea cortito y le pongas 2 preguntas. El tema 3 sea medio, le pongas 3 preguntas, 4 preguntas. Y al final de cuentas puedes armar tal vez un cuestionario de 20 preguntas. Y ya tienes tu cuestionario. ¿En qué contexto puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Bueno, puede administrarse, los cuestionarios se pueden aplicar en la actualidad telefónicamente, por correo electrónico, personal, por correo certificado, incluso ya en la actualidad directamente por redes sociales. Por ejemplo, se pueden aplicar perfectamente los cuestionarios por redes sociales. Y esto es perfectamente válido siempre y cuando logres la variabilidad de la población que necesitas para conservar la variabilidad de la población original. Y esto es, la determinación de la muestra debe conservarse o debe conservar la variabilidad de la población original. Puede ser autoadministrado, o sea que mandes un correo para que la persona lo conteste solito o que lo mandes por redes sociales y que la persona lo conteste solito. También puede ser por entrevista personal, a través de una operadora, a través de alguien que llegue a la casa a hacerte la encuesta, etc. Entrevista telefónica, como lo estamos viendo ahí, que tenemos un call center que está haciendo las llamadas buscando las respuestas del personal. Incluso se pueden contratar los servicios del call center para hacer alguna encuesta en particular. Y también puede ser administrado, enviado por correo electrónico, ¿sí? Por redes sociales, etcétera, para que sea autoadministrado. Incluso, a veces por chat, se puede hacer también una encuesta de ese tipo personalmente, o sea, que haya una persona a través del chat realizando la encuesta. El análisis de contenido, de acuerdo a Bertelson, 1952, se efectúa por medio de la codificación, el proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. Para poder codificar, entonces es necesario definir primero el universo, o sea, el área a la que pertenece, las unidades de análisis, qué es lo que voy a medir, y las categorías de análisis. ¿Para qué me sirve todo este rollo, no? Entonces, ¿cómo lo puedo categorizar? Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.